Hola y bienvenidos moteros. Hoy tenemos la revisión de una motocicleta del segmento Naked de baja cilindrada. Se trata de la Benelli 180S. Vamos a explorar los detalles que necesitas saber sobre esta máquina de diseño italiano, desde sus características y especificaciones hasta la experiencia de un propietario. Así que sin más preámbulos, vamos a descubrirlo. La Benelli 180S es una naked agresiva con diseño moderno y deportivo, ideal para aquellos que buscan estilo y agilidad en la ciudad. Benelli es una marca italiana de motocicletas premium que diseña y desarrolla sus modelos en Pesaro, Italia, pero que actualmente los fabrica en China por medio de Qianyang Group, los dueños de QJ Motos. En Colombia, estas motocicletas son distribuidas por Auteco Mobility. Con su diseño agresivo, esta motocicleta está diseñada principalmente para un público juvenil. Posee una línea aerodinámica, faros LED y un chasis tubular que le da un toque de robustez. Esta motocicleta está diseñada para destacar en las calles. La Benelli 180S posee un tanque robusto y alto. Su estética general es de trazos curvos, con una farola muy armónica a su estilo e iluminación full LED. Cuenta con escape largo, con acabados en plástico que produce un sonido discreto inclinado a la deportividad. Y un detalle que a mi parecer resulta muy agradable, su guardabarro delantero simula la cara de un lobo, lo que le da un toque más agresivo a su estética. Esta moto viene en 4 colores, azul, gris plata, rojo y negro y dorado, y 2 versiones, la 180S y la versión Pro X. Es una naked que promete una calidad de manufactura premium y un buen consumo de combustible. Pasemos a las especificaciones técnicas. La Benelli 180S cuenta con un motor SOHC con un solo árbol de levas en cabeza, monocilíndrico de 4 tiempos con 4 válvulas, cilindrada de 175 centímetros cúbicos que entrega 18 caballos de potencia a 9.500 revoluciones por minuto. Esto te permite alcanzar una velocidad máxima de entre 125 a 130 km por hora y un par motor de 14 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. Suficiente potencia para moverte con facilidad en el tráfico urbano y darle ese toque deportivo en cada aceleración. Su tablero es digital que te da información clave como indicador de direccionales o luces de giro y luces de parqueo estacionarias, indicador de luz alta, indicador de neutro, indicador de bajo nivel de combustible, check engine, indicador de temperatura del motor, indicador de marcha engranada, indicador de temperatura de líquido refrigerante, tacómetro o cuenta revoluciones, velocímetro, medidor de combustible, odómetros con trip A y B y reloj. Además está equipada con una transmisión mecánica de 6 velocidades, un sistema de frenos de disco, el delantero de 260 mm con mordaza de 4 pistones y el trasero de 220 mm con sistema CBS. Posee un depósito de combustible de 10 litros, 2.64 galones. Relación de compresión 11:1. Tipo de gasolina recomendada por el fabricante, mayor a 92 octanos o en Colombia es conocida como extra. Su consumo de gasolina ronda entre los 31 a 32 km por litro y la autonomía de 316 a 317 km. Viscosidad de aceite recomendada por el fabricante 20W50. Capacidad para el cambio de aceite de 1100 ml y 1200 ml con desarmado de motor. La suspensión delantera es invertida de 110 mm de recorrido y la trasera monochoc ajustable en precarga de 50 mm de recorrido. Rines de aspas en aleación de aluminio con llanta delantera 100-80 con RIN 17 y trasera 130-70 RIN 17. Sus medidas son largo total 2030 mm, altura 1070 mm, ancho 780 mm. Distancia entre ejes 1345 mm, altura al sillín 810 mm, distancia mínima al suelo 170 mm, peso en seco 140 kg y 147 kg para la versión Pro X. Adicionalmente ocupa una quilla inferior con entradas de aire funcionales. La edición especial Pro X trae parrilla con una bolsa pequeña útil para cargar herramientas, handsaver, portacelular y slider en la rueda delantera.
Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Cristian, tengo esta hermosa Benelli hace aproximadamente unos 7 meses. Una de las razones por que las compré fue porque pues estéticamente es muy bonita y pues es calidad-precio, también es una marca muy buena, es reconocida y que está cogiendo gran impulso pues en el mercado de las motos. Bueno, a continuación les voy a comentar un poco acerca de mi experiencia con esta Benelli 180. La verdad hasta ahora ha sido una experiencia muy emocionante, ha sido muy positiva, ha sido un cambio muy drástico, ya que anteriormente pues yo tenía una 125 y pasar de una 180 pues ya es algo. Se comporta excelente, tiene muy buen diseño, el rendimiento es muy buena, la experiencia ha sido muy positiva. En cuanto al manejo, es una moto que es muy suave, es muy sencilla de manejar, es muy potente, tiene mucho torque, eso es lo que me gusta. En la ciudad se utiliza para su día a día, es excelente en las calles. De pronto no he tenido como la oportunidad de llevarlo mucho como en carretera así extensas, pero también tiene muy buena velocidad final. Algo que también me gusta mucho de la Benelli es que es muy estable. No me parece que pese tanto, dado como el tamaño de la moto como tal, pero gracias a su suspensión siento que los huecos en las calles se sienten muy poco. En cuanto a lo que más me ha impresionado de esta moto, fuera de lo estético, que ya anteriormente lo mencioné, yo creo que ha sido su valor y las características que te ofrece para ese valor. Digamos que en mi experiencia podría decir alguna desventaja, que si de pronto la persona es muy meticulosa en cuanto a la comodidad como tal, vas a esperar mucho más del sillín, ya que es un poco duro la verdad, pero de resto todo es genial. Otro punto a favor que me parece que cabe resaltar es en cuanto al rendimiento en el combustible. Me parece que hacer una moto de 180 no consume tanto como otras motos. La verdad me parece que es muy ahorradora. Como cualquier moto, la Benelli 180S tiene sus pros y sus contras. Vamos a repasarlos. Puntos a favor: tiene un motor potente y una respuesta inmediata. Su diseño moderno y deportivo, muy agradable a la vista, la hace destacar. No es una moto alta, lo que la hace accesible para motociclistas de baja estatura. Muy buena agilidad para sortear el tráfico urbano. Tiene un buen consumo de combustible y una suspensión en horquilla invertida. Por su relación calidad-precio, es una opción competitiva en su segmento. Como puntos en contra tenemos que para su cilindrada, por la normativa en mi país desde el próximo año 2025, todas las motos de más de 150 centímetros cúbicos deben contar con freno ABS, lo cual no posee. Por otro lado, su reventa es un poco complicada al no ser una marca tan comercial. Su sillín trasero es un poco pequeño y no es cómodo para acompañante. Otro aspecto a tener en cuenta es la falta de gato o caballete central, que puede ser útil en algunos casos. El precio de la Benelli 180S modelo 2025 en Colombia es de 10.599.000 pesos en el momento de realización de este video, y el de la Benelli 180 Pro X modelo 2024 está en 10.249.000 pesos. En resumen, la Benelli 180S es una motocicleta urbana de inyección electrónica con buen consumo de combustible, diseñada para conquistar las calles con estilo y rendimiento. Tiene una buena entrega de potencia y frenada contundente gracias a su sistema CBS, y que además dispone de una refrigeración líquida. Su diseño es muy llamativo, con acabados en los que se puede ver la buena calidad de sus componentes y un estilo deportivo. Solo cabe esperar que no la vayan a descontinuar, sino por el contrario, incorporen el sistema ABS en su frenada para cumplir con la normatividad que entrará en vigencia desde el 2025 en Colombia. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente episodio.